Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el Festival de San Sebastián en el set audiovisual exterior de Quinótico, patrocinado por Repsol, en la Plaza Oquendo. Hoy hay un día un poco retador en cuanto a la lluvia, pero invitamos a quienes les apetezca escuchar esta mesa redonda de la una a que se acerque a nuestro set para escuchar hablar a productoras y productores. Porque hoy nos preguntamos por el panorama de la producción en Euskadi, por qué está pasando, por qué no está pasando, por qué debería pasar. Luego iremos con los detalles, pero antes presentamos a los y las ponentes de la mesa. Empiezo por aquel extremo, si os parece. Naikari Piña, productora de Sayaka Producciones, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de tenerte. ¿Funciona? Sí, funciona. Vale. Lo que pasa es que yo tengo un poco de chorro de voz, pero tú también se escucha. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el festival? Bien, llevo ya varios días y se empieza a acusar el desgaste. Pero bien. Sí, el desgaste físico y moral. Estamos con las caras todos un poco por el suelo. Físico sobre todo. Pero bueno. A tu lado está Xavier Berzosa. Ah, no, Xavier está aquí. Está Koldo Zuazua, de Kowalski Films. ¿Cómo estás, Koldo? Hola, Egunon, buenos días. Que os tenía apuntados en desorden. ¿Cómo va el festival? Pues bien, contento y pues con mucha vida social y muchos compromisos de toda índole, pero sí. Pasándolo bien. Es que un festival, cuando nos vamos a un festival, nuestras familias piensan que vamos al glamour, a la alfombra roja, y es verdad que hay algo de eso, pero también hay comer mal, dormir poco, en fin, por pintar un panorama un poco realista, ¿no? Es como un concentrado, o sea, te encuentras a toda la gente que ves a lo largo del año en 4 días en un mismo lugar, entonces es un poco satura, la verdad. Efectivamente. Ahora sí, Xavier Berzosa de Irusoin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Cómo va la semana del Cinemaldi? Bueno, pues añado a lo que dicen que nosotros encima pues tenemos los quehaceres en casa, claro, porque no nos podemos escapar de la rutina diaria. Y el autobús de la Icastola del Niño sigue pasando a las 8 de la mañana, aunque tú tengas el preestreno y llegues a casa a las 5, así que puestos eso sí que es glamour. A victimizar más, pues venga, añado la capa de la casa. Eso sí que es glamour. Y nos queda presentar a Marian Fernández de Chinchúa Films. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muy buen festival. Aquí, como todos mis compañeros y mis compañeras, que hemos traído películas de estreno y hemos estado todos trabajando, cada uno con la suya. Nosotros estrenamos una el lunes, Carmele, y mañana todavía, para rematar ya la recta final, estrenamos una miniserie. Así que, bueno, pues como todos ellos a tope y compartiendo nuestras últimas producciones con los espectadores. Muy Eso iba a preguntaros en esta mesa redonda que hacemos en colaboración con Cine Euskadi, que nos contarais, que nos vendierais un poco vuestra mercancía en este festival. ¿Qué tenéis, que habéis tenido? O a lo mejor habéis venido a hablar de cosas que se estrenan en próximos meses. En tu caso decías, Carmele, y cuéntanos sobre la miniserie. Pues la miniserie Zeruaoak, que el título en castellano es Bocas de Cielo, y mañana la presentamos ante el público aquí en San Sebastián. Está dirigida por Koldo Almandoz, protagonizada por Nagore Aramburu, y llegará próximamente a las pantallas a través de RTV Play, de Televisión Española, y de ETV, de Primeran. Y bueno, pues espero que la disfrute muchísimo el público. Nagore Aramburu, en otro rol, como ella es capaz de hacer cualquier cosa, pues y en este año más, festival, porque, madre mía. En este festival se puede observar qué capacidad tiene ella de meterse en la piel de cualquier personaje, en este caso de una inspectora de policía, Nerea García, bastante peculiar. Xavi, ¿tienes alguna película en este festival? ¿Has traído algo? Ya pasamos Más Palomas el domingo, que ahora estamos mirando al estreno de mañana porque se estrena en salas, que es la primera vez que hacemos esto. ¿Cuántas copias lleváis? Todavía no ha acabado. 119 creo que está a día de hoy. Demasiadas. ¿Tú dices demasiadas? Sí, yo soy de los que pide menos copias siempre a los distribuidores. A Koldo dice que no, a Koldo le gusta. Koldo menos de 300 ambicioso. para Koldo es... Menos de 300 para Koldo, pero sí. A mí me gustan las medias buenas, no las copias porque sí, pero bueno, es una manía mía. El distribuidor no piensa igual, afortunadamente. Entonces tenemos Más Palomas. Mañana pasamos clausurando Horizontes Latinos, La misteriosa mirada del flamenco, que ganó en Cannes, un Certain Regar. Y luego próximamente en Sitges estrenaremos la siguiente tremenda peli de Paulo Urquijo, Después de ir a ti. Ahí estaremos para verla. Koldo. Pues nosotros hemos estrenado Los Tigres en sección oficial, la última película de Alberto Rodríguez con Antonio Latorre y Bárbara Leni, que la verdad es que fue muy bien el estreno, estamos muy contentos con la acogida, y se estrenará en salas comerciales el 31 de octubre.
a través de Buenavista Internacional. Espero con bastantes copias. 150 o así. Un poquito más igual. Buena Vista no se va a estrenar pequeño, No, así que no, has no, dado no. con la horma de tu Eso zapato. sí, luego salen medias muy malas en algunos sitios, pero bueno. Y luego tenemos la última película de Fernando Franco, Subsuelo, que se estrena en la Seminci y luego el 7 de noviembre en salas comerciales. Muy bien. También se ha anunciado en el nuevo slate de A3 Media Cine Abuela Tremenda, que la hemos rodado este verano entre Bilbao y Madrid. Y 1 de enero es esto, ¿no? Estreno de 1 de enero, sí, también con Buenavista. Y eso es lo que tenemos así de cine. Muy bien. Naikari, turno final. Pues yo empecé el festival con 2 pelis en Cinemira, la de Daniela Forever y Los Aitas, que además Los Aitas ha tenido premio de guión aquí. Qué bien. Y en sección oficial con Los Domingos, que estrenamos con Betim el 24 de octubre. Y en vistas, altas capacidades para ya el año que viene, eso ya, siguiente etapa. O sea que vamos por fases. O sea que cuando el sábado sepamos algo del palmarés, a alguno de aquí le ha tocado algo. Porque claro, estas películas han tenido muy buena repercusión y son de las que despuntan, pues aquí diremos que los premiados han estado en Quinótico. O sea, tenemos ese galón. Bueno, pues presentados los proyectos, presentados un poco los perfiles de las productoras, de lo que estáis haciendo, de cómo vais a llegar incluso al público en próximas fechas. Hablemos de cómo está el panorama de la producción aquí. La percepción de la prensa nacional, al menos, no sé la prensa local lo que tendrá que decir, es que sois un poco la Armada vasca, ¿no? O sea, que la calidad de la producción aquí, no solo la producción que solo se hace aquí, sino las coproducciones, las empresas que colaboráis con otras empresas para que también haya una pata vasca en las producciones, que los incentivos contribuyen, es decir, que aquí la cosa se ha tomado en serio. Entonces, quiero que me contéis, bajo vuestro punto de vista, qué se está haciendo, qué se hace bien y qué querríais mejorar. ¿Quién quiere empezar con descripción del panorama general de cómo se produce en Euskadi? Venga, Marian, que te veo valiente. Me arranco. Bueno, es cierto que se puede decir que se produce bien, que es cierto que el nivel técnico de todos nuestros profesionales y el talento que hay a nivel local es algo que está reconocido y que viene de muchas décadas atrás. Que antes, pues cuando nosotros empezamos, había que mirar a Madrid y la manera de hacer carrera profesional era ir a Madrid porque aquí no había un tejido que sostuviera financieramente los proyectos. A lo largo de las décadas se ha podido ir trabajando en fortalecer ese tejido a nivel financiero y en que nos hayamos quedado aquí. Eso se ha reconocido, este año se ha reconocido dándole un premio pues, a Upa Chebeste, que fue una peli que hace 20 años se estrenó aquí y que era la primera película en euskera que de alguna manera ponía un poco sobre el mapa el decir, ostras, aquí se puede hacer cualquier tipo de cine de muy buena calidad, con ambición de llegar al público y de poderse distribuir a nivel todo el Estado, incluso internacionalmente. Eso, durante décadas de trabajo pico y pala de todos los que estamos aquí, todos nuestros compañeros y compañeras, actores y técnicos, unido a los incentivos que han sido la guinda de los últimos años, que facilita realmente una llegada de dinero que es fundamental para completar hoy en día nuestras producciones, hace que se esté rodando mucho, muy diverso y muy bien. ¿Se puede mantener esto en el tiempo o no? Esa es la cuestión, ¿no? que iremos viendo. Bueno, aquí ha sido un tema de las mesas redondas que hemos mantenido. Uno de los temas que preocupan a la industria es la cantidad de producciones que hay. Evidentemente a nadie se le puede decir que no produzca, porque está en su derecho como empresario privado a producir lo que le dé la gana, pero hemos hablado mucho de la capacidad del público para ver, de la capacidad de los medios para contar, de la capacidad de incluso que haya financiación desde lo público y desde las entradas de los cines, ¿no? O sea, es un reto la cantidad, porque yo creo que hay mucha voracidad, hay muchas plataformas, hay muchas maneras de ver, pero no sé si el canalón, hablando ahora que hablamos de agua, es suficiente, ¿no?, para todo lo que se está produciendo. Panorama en Euskadi. Xavi. Pues lo ha dicho muy bien, poco que añadir. Es verdad que se hace mucho, hay que tener también la visión de todo lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace y a qué responde, y si las herramientas que se nos han dado desde la financiación pública se están utilizando bien, teniendo en cuenta las finalidades que buscan las instituciones públicas, ¿no? Entonces, producción vasca y producción hecha desde Euskadi,
bueno, hay siempre un conflicto de definición de qué es qué, ¿no? Y yo creo que hay dos pilares claros. Una cosa es películas que traten, que nazcan de nuestra cultura, de nuestras problemáticas, de nuestra sociedad y que hablen de eso y reflexionen sobre eso. Y otra cosa es un movimiento industrial como sector que genere trabajo y que genere empleo y que genere retorno para las arcas públicas. Por un lado, nunca se ha hecho demasiado. O sea, muchas películas que hablen de nosotros nunca se han hecho demasiado, en mi opinión. Del lado industrial, si las herramientas que se nos han dado se están utilizando de manera responsable, es algo que tenemos que vigilar todos, y eso estoy de acuerdo en que tiene que ser un uso responsable y teniendo en cuenta que se está manejando dinero público, por supuesto, por mucho que genere retornos, por mucho que sea una inversión que de manera, creo yo, automática genere números positivos en las arcas públicas. Aún y todo hay que ser exigente. Maikari, ¿quieres seguir tú? ¿Cómo ves el panorama? Yo me sumo a también lo que están comentando. Quizá añado que también ese soporte a lo largo de los años que hay desde cultura aquí permite permite cantera y también permite que lo que se está haciendo ahora viaje bastante más que antes, quizá, ¿no? O sea, que se puede producir mejor, sí que habrá que ver lo que estáis comentando de la cantidad y demás, pero también es más complicado y se están haciendo cosas que industrialmente, pues eso, no se quedan aquí, simplemente se hacen desde aquí, pero viajan, y eso me parece súper importante. Koldo. Pues mira, en la proliferación de plataformas y de agentes, de players que han surgido en los últimos años con todo, digamos, la transformación digital, yo creo que ha sucedido una cosa que yo creo que nadie se la esperaba, que todas las multinacionales, en vez de generar supuestamente productos de un perfil como más internacional, con elementos internacionales, han apostado por lo local en España. O sea, y además lo tienen muchos como seña editorial, y eso lo local ha ido más allá de no solo el ámbito nacional, sino a nivel territorial. Ha habido una descentralización de la industria en España notable. Ya Madrid no es el foco único de producción, el foco se ha descentralizado muchísimo por buscar temáticas mucho más locales aún, regionales, y se está diversificando muchísimo el contenido en distintas partes del Estado, ¿no? Entonces, claro, hay territorios que tienen un tejido y una infraestructura de años más labrada, como es Euskadi, pero lo tenemos también en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, en Valencia, y eso yo creo que es una cosa bastante enriquecedora para todo el país, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un elemento también bastante determinante de toda esta especie como de reflujo que estamos teniendo aquí. Y una cosa al hilo de lo que decía Xavi, es importante que toda esta inversión que se está haciendo a nivel público en Euskadi con el tema de incentivo, que revierta de una manera a largo plazo, ¿no? Si lo que se pretende es generar un tejido industrial sólido, pues que no sea una cosa circunstancial y temporal, sino que se cuide también a que esto tenga una continuidad a largo plazo para que las empresas pues se establezcan y desarrollen su trabajo aquí y podamos tener una cierta industria, ¿no? Es curioso lo que dices. El otro día tuvimos aquí una mesa redonda sobre coproducción entre España y Latinoamérica, y las ponentes, porque eran todas mujeres, decían que las plataformas no buscaban películas que atendieran a lo global, siendo 500 y pico millones de personas las que hablamos español, por ejemplo, en todo el mundo, sino que querían que fueran productos locales que respondieran a los objetivos de los presupuestos locales, y que si luego tenían la suerte de viajar, fenomenal, pero que no había esa petición en las películas, y en cambio sí en las series, que en las series que les pedían sí que tenían una vocación más de globalidad. No sé si tú tienes esa experiencia también. Bueno, no voy a decir el nombre de uno de los ejecutivos de una de las plataformas más importantes, que el otro día precisamente me dijo eso, que las películas, las cifras, yo creo que hablaba de películas y series, pero que cuando estrenan el resultado que les piden desde la central de Estados Unidos es el resultado en España. Que aunque lo hayan visto no sé cuántos millones de personas en el resto del mundo, lo que importa es cuántas personas lo han visto en España, que es lo que realmente ellos calibran como un éxito. Cuanto más gente lo haya visto en el territorio de producción. Es súper curioso. Yo no sabía este dato y me quedé muy, muy sorprendido cuando lo supe. No sé si querías decir algo más. No.
Hablabais de la repercusión en el tejido técnico en el territorio. ¿Qué os estáis encontrando en el territorio cuando arrancáis una producción? ¿Cómo está de paro el sector? ¿Cuántos técnicos hay? ¿Están todos trabajando? ¿Tienen que venir de fuera? Naikari, que has cogido el micro con mucha fuerza. Bueno, claro, porque siempre ha habido, yo creo, mucha calidad técnica de primera línea, pero creo que ahora lo que sucede es que hay que empezar a llamar a los técnicos como mucho antes. O sea, si antes podías llamar como si 3 fueran el meses restaurante antes, más exclusivo. puedes estar avisando un año antes ahora mismo. Sí, sí. ¿En alguna disciplina más que en otra o en general? Todas las áreas del rodaje. No sé cómo lo veis vosotros. Yo diría que jefes de equipo, sí, en general. ¿Marian? En general, y yo creo que por su parte, si estuvieran aquí, bienvenido sea, porque se pueden estructurar un poco la vida, ¿no? Que este vivir siempre esperando que suene el teléfono y a ver cuándo voy a tener un próximo proyecto y demás, para los técnicos y para los actores, hostia, es una apuesta de vida que requiere una fe y un compromiso muy, muy grande, ¿no? Pues el hecho de que ahora haya suficientes rodajes como para que ellos vean que tienen a vista varios proyectos, a nosotros como productores, ¿qué nos toca? Pues nos toca planificarnos muy bien, avisar con mucho tiempo, tener unas relaciones de mucha confianza y muy sanas y honestas con todos los equipos, pues para poderlos reservar, ¿no? a los que queramos. Pero, joder, bienvenido sea. O sea, me parece que es una muy buena consecuencia de que se esté rodando tanto. Es un tema más técnico, pero claro, luego al haber rodajes de series también, que son como hacer 4 pelis seguidas de tiempo, depende de la serie y depende de la peli, pero el ratio de temporalidad es mucho mayor de empleo, pues entonces las posibilidades de hacer proyectos al año se reduce para los técnicos, claro. Igual con una serie cubren todo el año y donde podrían haber hecho 2 o 3 pelis, ¿no? Entonces ahí también hay otro cuello de botella. Pero a mí, por ejemplo, llevo un mes y pico yendo como que ha parado la cosa ya un poco para el año que viene. Ya me lo ha comentado algún técnico y dices, cuidado con estas sensaciones de ¡guau! Esto ya está aquí, hay una ola, hay un montón de trabajo, porque también te dimensionas un poco para dar respuesta a eso y de repente baja y vuelven a la dinámica de antes, ¿no? No es fácil, que es una ilusión también esto que está pasando de creer que ya tenemos una industria en la que hay pleno empleo y que está todo conseguido, porque como vino se fue. El reto está en mantenerlo. No sé, Koldo. Yo 3 apuntes. Uno, que esta proliferación de trabajo ha hecho que haya una subida salarial muy notable, ha habido una especulación de las tarifas y de los precios, entonces eso ha incrementado los presupuestos notablemente de todas las producciones. Y luego hay otro elemento que si tú quieres coger a una serie de personas clave o unos nombres determinados para jefes de equipo, pues normalmente o han subido mucho de precio o están ocupados. Entonces eso lo que ha favorecido es que haya una renovación, digamos, del plantel de técnicos y que gente que estaba en cargos más inferiores haya ascendido de una manera casi, te diría, pues muy acelerada, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como algo positivo, porque antes, para subir a tener una jefatura, ese ascenso era mucho más progresivo, requería de mucho más tiempo, era como una estructura más gremial, tenías que pasar por distintos estamentos hasta llegar a tener la jefatura de departamento, y ahora hay pues gente que pasa de la auxiliaría a la jefatura de departamento casi de manera inmediata por necesidad, lo cual creo que es bueno. Y luego un tercer apunte, que también he notado un poco al hilo que dice Xavi con las series y las películas. No me quiero poner un poco a abuelo cebolleta, pero antes la implicación de los técnicos era, cuando hacías una peli, era joder, la peli era una cosa muy familiar, había una lealtad y una fidelidad al proyecto de principio a fin. Pero claro, ahora cuando es una serie dura 5 meses, pues igual al tercer mes un técnico se te va porque le han ofrecido otra cosa que tiene otros 4 meses, y claro, si haces ese mes pierde el otro que son 4 y te hacen unas cábalas, y entonces se te va cayendo la gente en mitad de las producciones, ¿no? Tienes que estar renovando. O sea, hay como mucha menos fidelidad a los proyectos por parte de los técnicos. Yo no estoy de acuerdo, os queremos. Eres él el que lo dice, técnicos. No, pero no. Oye, que la gente también tiene derecho a buscarse la vida, pero... Habéis abierto un par de temas que me interesan mucho. Hablemos de los costes. Es verdad, o sea, yo también estaba pensando lo que decía Koldo, ¿no? Que evidentemente si hay cierta escasez de técnicos
Luego hablamos de las horas y los flujos, ¿no? Eso evidentemente sube los salarios porque la demanda es mayor que la oferta. Pero luego hemos tenido un par de años, ahora se ha moderado un poco, de una inflación tremenda. O sea, rodar ahora, me lo vais a confirmar, ya sentís con la cabeza, es mucho más caro, ¿no, Marian, que hace 3 o 4 años? Sí, muchísimo más caro, no solo por el tema de los sueldos, claro que pues, la demanda al final les da mucha más fortaleza para negociar, pero a todos los aspectos, o sea, a la hora de proveedores, a la hora de localizaciones, pues claro, cuanto más rodajes hay, más se profesionaliza de alguna manera todo el sector. Y cada vez es más caro. Está acompañado a que tenemos mayores vías de financiación. Pero claro, ya, o sea, lo que rodábamos en el 2020-21 con ahora, yo diría que un 30% más caro, sí, en ese periodo de tiempo. ¿Estáis en ese porcentaje? Hay un ajuste que es necesario, que es el salarial, porque si estaba bajo y respondía a la escasez que había en la financiación, y hay una inflación que es debida a la demanda, que esa no es tan justa, que esa sí es más especulativa o más de mercado, y esa es la que fastidia más. La de los salarios pues es que era necesaria, lo que pasa es que para poder hacerlo hace falta la financiación. Pero bueno, es verdad que también en Euskadi nosotros nos movemos mucho también por la zona de Donosti. En las zonas pequeñas impacta de una manera muy directa la demanda. No empecemos a hablar de hoteles y de estas cosas. Es increíble. Porque está la cosa muy disparada. Inflación. Inflación, sí, mucha. Tiene que ver con todo lo que estamos hablando de los equipos y tal. Yo también empiezo a ver lo que comentaba Xavi de cómo se empieza a notar que quizá esa burbuja o lo que hubiera puede que esté empezando a... Y eso también pasará por una regulación, porque puede que haya un poco menos producciones y se empieza a notar y haya un ajuste ahí. No lo sé, pero sí, estamos en ese momento de... Hablando del dinero, y mira que la audiencia de Quinótico está bien informada, no solo por nosotros, sino en general, creo que hay un déficit de información sobre de dónde sale el dinero que paga las películas. En el siguiente sentido, cuando surgen estos bulos absurdos de que las películas están muy subvencionadas y entonces luego hacen 10.000 euros en taquilla y es todo un pudridero de dinero público que se echa a los cineastas, que es evidentemente una mentira, yo creo que falta por el lado del cine y quizá de los medios de comunicación que hablamos de cine explicar realmente cómo se construye la financiación de las películas, aparte de explicar que un Estado tiene todo el derecho a invertir en cosas que considere que mejoran la vida de los ciudadanos, como la cultura. Pero bueno, esto aparte. En un mundo en el que los cines pesan menos que antes en la financiación de las películas, ¿cómo se paga una película? ¿De dónde se saca el dinero para que exista una película explicada de una manera razonable para la gente que nos puede estar viendo? Bueno, yo, por ejemplo, os cuento cómo ha sido el proceso de conseguir el dinero para llevar adelante Carmele, ¿no? Carmele es esta película que hemos estrenado aquí en el festival, que llega prontito ya a los cines, y nos hemos pasado 7 años poquito a poquito explicando en todos los foros, empezando por el foro de From Books to Blockbuster, un foro que había en el mercado del Festival de Cannes, ¿no? Del libro al taquillazo, a ver si se consigue que sea así, porque era una adaptación de una novela de Kirmen Uribe, la película, empezando por ahí, yendo a tantísimos foros de coproducción, mercados, convenciendo en todos aquellos lugares a esas comisiones, que luego sí es verdad que nos llega dinero público, pero el dinero público no nos lo regalan, el dinero público lo sudamos y tenemos que preparar unos proyectos muy serios, muy bien armados, muy bien explicados, trabajadísimos durante años, desde el guión y la preproducción. Y vale, luego conseguimos esos derechos de televisiones, conseguimos ese dinero de ayudas públicas directas también, conseguimos la parte de los incentivos, las distribuidoras que ven que sí, que hay un potencial para que en el cine también haya un retorno y entren, bueno, esas ventanas de plataformas, de VOD, aunque bueno, también es verdad, y lo comentábamos antes justo de empezar esto con Aikari, por cuánto nos cuesta que el dinero llegue en origen, cuando tenemos que invertirlo en rodar la película, ¿no? ¿Qué esfuerzos mucho riesgo hay que por hacer? vuestra parte.
muchísimo trabajo y bueno, riesgo controlado, pero cada vez cuesta más que se arriesguen otros por ti, ¿no? Y el nivel de exigencia es brutal, o sea, sacar adelante una película yo creo que realmente es que la calidad tiene que ser muy muy grande en los proyectos para que salgan adelante. Bueno, hay que saber también en qué tiempo se vive y yo ya me he dejado de ofender cuando oigo lo de que estamos muy subvencionados y todos esos temas, porque bueno, se está intentando dejar de subvencionar hasta la sanidad pública, entonces que se dude del cine, pues cuando dudamos hasta de la sanidad pública, pues me parece algo hasta accesorio, ¿no? Así que bueno, esa discusión ya la doy por superada. Y luego la tipología del proyecto marca mucho también lo que estás preguntando. O sea, una financiación de Maspalomas tiene un mix de dinero privado y dinero público que también está regulado por ley de hasta dónde puede llegar, pero por ejemplo ahora acabamos de rodar una película con Nani Moretti en Donosti y tiene un mix de financiación completamente diferente. Trae financiación internacional, trae financiación privada y no tiene nada que ver con eso. Y la financiación que trae una serie que paga una plataforma pues es gasolina que viene completamente del dinero privado y es precisamente uno de los motores más potentes que hay hoy en día en la financiación de proyectos. Entonces creo que no es el mejor de los tiempos para aquellos que nos atacan con eso porque está entrando mucho dinero privado en el sector. Coldo. Pues lo ha dicho Xavi muy bien, la verdad. Y en la regulación, el porcentaje, digamos, que está por ley, el más generalizado, luego hay algunas excepciones para obras más difíciles o con particularidades, pero normalmente es el 50% de la financiación de una película puede ser de dinero público. La cuestión es si llegas a completar ese 50% con dinero público, que no suele ser lo frecuente porque las ayudas no dan, las ayudas directas. Y luego está, desde unos años aquí está el incentivo fiscal, que se considera también un dinero público, pero que es un dinero circulante de alguna manera que está beneficiando a terceros, a empresarios, a tener un beneficio fiscal en su impuesto de sociedades por apostar por el cine, ¿no? Que es un modelo que viene lo hace también en las industrias de I+D, y también en las industrias navales antiguamente, ¿no? Entonces, pero que es algo también que de alguna manera existe en todo el mundo y está proliferándose cada vez más porque se ha visto que es algo rentable y positivo, que de alguna manera es muy transversal a nivel de la economía de una sociedad, y yo creo que en ese sentido las ayudas públicas todavía existen. Yo creo que van a ir teniendo cada vez menos fuerza probablemente, y el tema del incentivo fiscal es una cosa que se va a ir generalizando. Por lo general, es lo que yo intuyo por lo que está pasando en otros países. Y yo creo que es algo positivo, es un win-win para todos. Maikari, la financiación, sí, ese tema. El tema de las fuentes de financiación, o sea, lo han explicado muy bien y al final son las que son, y creo que eso siempre está como un poco en el foco, pero yo sí que suelo echar de menos que también se explique un poco, o quizá no somos muy didácticos normalmente, con lo que supone dentro de un proyecto, por ejemplo, la creación de empleo que hay, qué porcentaje supone dentro del proyecto, cuánto IRPF, o sea, porque podemos decir qué porcentaje hay, imagínate, de ayuda pública, pero probablemente los salarios, que son más de un 60, no sé. Entonces, como que sí que echo en falta que se entienda qué es lo que supone luego de creación de industria, de empleo, de tal. En los últimos meses ha habido casos de películas españolas que han tenido cierto éxito en taquilla. Digo cierto porque creo que en este 2025 tenemos que quizá cambiar el concepto de qué es un éxito y qué es un fracaso, pero bueno, Sirat ha ido bien, Romería ha ido bien, Sin Cobertura ha ido bien, El Casoplón, sí, no, que hay películas. Lo que quiero decir es que en cuanto a la producción, me da la impresión de que son películas las que o sea, hay una cierta correlación con películas que están mejor armadas financieramente, que tienen un poquito más de presupuesto, un poco más cuidadas. No sé si tenéis la sensación de que estamos en un momento en el que hay que recuperar una cierta clase media del cine, ¿no? De financiación, que las películas más pequeñas al final están teniendo muchas dificultades para entrar en ese circuito, ¿no? A morir en unas semanas en las que hay 15 estrenos.
No sé qué percepción tenéis sobre qué es lo que está realmente consiguiendo sacar un poco la cabeza en las salas de cine. No sé hasta qué punto es el tamaño de la película o el propio diseño de la película y su objetivo por ser un producto más comercial. Luego hay excepciones, un Sirat no nace como un producto comercial, pero bueno, luego tiene una El Cautivo carrera. ahora quizá también es un ejemplo, ¿no? El Cautivo sí nace con una vocación, la película de Alejandro, pues bueno, obviamente nace grande ya de partida, ¿no? Yo muchos de esos éxitos no los veo como películas grandes, luego presupuestariamente igual me sorprendo, pero no las veo como grandes películas presupuestarias del cine español del año. Sí son grandes en su diseño comercial y en su lanzamiento y en su inversión de P&A probablemente, pero que las pequeñas sean más comerciales es muy complicado, porque normalmente las pequeñas son terreno de gente con inquietudes por contar cosas que la cuenta con el dinero que tenga, ¿no? Es otro acercamiento. Ya, lo que pasa es que desde el punto de vista de la comunicación, enseguida te dejo, quizá las más pequeñas sean las que más presupuesto de comunicación necesiten, ¿no? Quiero decir que no debería ser una correlación con el presupuesto general, sino un diseño ad hoc para la película que sea, no sé, Koldo. Pero, o sea, yo es un debate que nos hemos hecho mucho, porque yo sí he hecho también películas bastante autorales, y ya hay un punto en que por mucho que inviertas en el P&A y en esa película, lo que vas a alcanzar no va a dar más, no va a dar más de sí. O sea, aunque si tú metes 1 millón de euros en P&A y en una película, no voy a decir de qué director, pero pequeña, digamos, de las posibilidades de cine de autor, no va a tener mayor alcance. O sea, yo creo que tienen un techo y hay un público que también, una película autoral, pues si alcanza 50.000 espectadores ya es un éxito, pero para El Cautivo 50.000 espectadores sería un fracaso atroz. Entonces, claro, hay que ver la proporción de lo que es un éxito depende qué tamaño de película y las expectativas de cada una de ellas. ¿Y con qué se mide el éxito? Exacto. Porque medir el éxito en el box office es una vara de medir con... Bueno, hay películas que sí luego trascienden, pero hay otras que se olvidan automáticamente y no quedan y hay películas pequeñas que 20 años después aquí seguimos hablando de las mismas películas. Bueno, se puede perseguir ese éxito también y no solo el hitazo en taquilla. Yo creo que es muy importante subrayar esto que ha dicho Xavi. A mí me toca muy cerca porque muchas de las películas que yo he producido son películas que donde han encontrado su público y donde han sido relevantes no es en ese cine comercial que se mide por el box office, pero es que hay otros circuitos que te hacen llegar al público, que pasas por salas de cine, pero estás en ese otro circuito que va más de cineclub en cineclub, de filmoteca en filmoteca, de festival en festival, y que al final acaba siendo realmente para ese tipo de producciones un éxito notable, y eso no aparece en ningún box office. No, está claro que ya decía que me parece que es pertinente que redefinamos entre todos el concepto del éxito y el fracaso en estos tiempos, que es complicado. Y quería ir avanzando hacia el final de la mesa con una mirada hacia el futuro. Aquí decía antes Xavi que le llegaba algún eco de que el boom está al menos apaciguándose. No tiene ninguna base científica. No, pero O sea, cuidado. ¿Sabes qué pasa? Que llevo un par de años oyéndolo, porque todos nos relacionamos con gente, y el boom continúa. O sea, seguimos ahí, al menos en cuanto a la parte final del proceso, ¿no? Se siguen estrenando muchas cosas. Ya no sé si produciendo, si en vuestra propia experiencia de cartera de futuro, Naikari, si quieres, ves que hay ralentización, ves que el ritmo sigue, hay interés por el audiovisual, ¿qué ves? Bueno, claro, pero lo que estamos viendo ahora son proyectos que empezaron hace 2, 3 años. Algunos, yo por ejemplo he estrenado este año uno que hacía 8 años que había empezado, con lo que todo es tan complicado que yo no te sabría decir, es que no tengo la respuesta de que si va a suceder, no tengo tampoco base científica. Yo personalmente creo que todavía hay mucha sed de contenido, o sea, tanto en cine como en series. Yo no he sentido ese pulso bajar, la verdad. Porque tú trabajas mucho. No, joder. Yo que demandan contenido los players, y luego la estructuración, digamos, tanto de los agentes privados como de los agentes públicos. Yo creo que hay un sentir general de
de seguir haciendo cosas, reestructurando, y hay una voluntad de que la cosa no aminore, o sea, que quizás no haya un crecimiento, quizás puede haber una línea de continuidad en estos momentos, pero claro, esa línea de continuidad es muy cuantiosa, ¿sabes? Sí, hay un suelo de proyectos que viene establecido por los fondos de ayudas y demás, que ese es el que es y probablemente se va a mantener hasta que no se cambien las dotaciones para arriba o para abajo, ¿no? Luego hay motores, que son las plataformas, ¿no?, que de momento siguen respondiendo y siguen trabajando mucho. Tienen sus titubeos y sus altibajos, pero yo creo que ninguna ha apagado la luz por completo. Lo que pasa es que aquí también nos ha pasado que han empezado a llegar proyectos que no responden a ninguno de estos motores, porque son proyectos internacionales que vienen aquí por incentivos y demás, y son los que saturan un poco más esa sensación a nivel de técnicos, que era a lo que me refería yo, ¿no? Y si bajan esos, pues se aligera un poco esto, pero es una situación muy concreta también de Euskadi por lo que se debería el efecto llamada que ha habido un poco por las buenas políticas que ha habido aquí, ¿no? extender el modelo fiscal a todo el Estado. Esto sería una petición desde esta mesa. Yo a mí creo que sería algo muy beneficioso para todos. Yo creo que el Estado tiene que igualar lo que se ha hecho aquí, pues y eso. entonces nosotros aumentar un poquito para seguir. Bueno, pero eso ya sería la hostia. Pero esto que se ve tan claro aquí, que lo decimos de manera casual, ¿por qué? O sea, literal, ha habido gobiernos que han creído más y menos en el audiovisual. Este particularmente no parece de los peores en este sentido. ¿Por qué creéis que esto no se hace? ¿Por qué no está funcionando esto en otros territorios? Bueno, yo creo que es una cuestión de política fiscal, que yo tampoco soy fiscalista ni tengo conocimientos específicos, pero no debe ser tan sencillo. Pero bueno, voluntad, yo llevo escuchando ya unos cuantos meses, años, te diría yo, que hay voluntad de... Sí, y es curioso porque no es una línea de ayudas, es una línea de apoyo más industrial que se lleva a cabo en un montón de países del mundo, de tendencias políticas. Bueno, no vamos a empezar a hablar de Estados Unidos, pero bueno, son el modelo de las ayudas fiscales a las producciones cinematográficas. Yo creo que están limpios de polvo y paja en cuanto a su tendencia política. Entonces no responde a... Y aquí no sé, no está calando a ese nivel, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un modelo contrastado y válido en el Mundial ahora mismo. Marian, ¿algo que aportar a esto de los incentivos? No, totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y un poquito recuperando lo que veníamos antes, creo que si vemos en el corto plazo, vamos a ver que enseguida van a confirmarse muchos proyectos, porque acabamos de enterarnos de las ayudas generales y selectivas, y es que así funciona nuestro sistema. O sea, estamos siempre con varios platillos ahí en el aire esperando a que se confirme la financiación. Ahora se empezarán a poner en marcha un montón de proyectos y ojalá que este sistema de los incentivos, que yo creo que se están haciendo bien las cosas y que tenemos de todas formas, con lo que hemos empezado antes, que han comentado mis compañeros también, ser muy responsables en hacerlo muy bien y se mantenga, se perfeccione y se extienda al resto del Estado. Sería, creo que, necesario para todos. Y la última pregunta, quería que fuera una ronda de debate final, es sobre el público. Estamos aquí enzarzados en cómo pagamos las películas, cómo las financiamos, cómo intentamos que lleguen a un público, pero ¿cómo es ese público? Desde que empezasteis a producir, ¿qué sensación tenéis? ¿Cómo ha cambiado el público? ¿Le gustan cosas distintas? ¿Tiene menos ventana de atención? ¿Pensáis en hacer películas más cortas o más largas o de una determinada manera sabiendo quién hay al otro lado al final? ¿O esto es una entelequia tal que es imposible de calcular y de pensar? Hombre, nunca ha habido una fórmula exacta, porque hay películas que se hacen desde una concepción como muy abierta para mucho público y no te garantiza que luego funcionen, porque hay algo que tiene que ver con cuándo las empiezas a hacer, cuándo salen y si conectan o no conectan, y hay variables, y hay tantas variables además en esto que tiene que ver desde la campaña con el qué sé qué ha pasado. Sí. O sea, hay tantas variables que es muy complicado. O sea, creo que sí que todos tenemos un poco claro, sobre todo, yo que sé, que hacemos pelis que a la vez algunas son más de autor y otras menos, pero sí que sabemos que unas son más abiertas y otras más cerradas. Creo que cada uno lo tenemos claro un poco cuando las hacemos, y aún así no hay garantías, pero
también supongo que ha bajado, ¿no?, la cantidad de gente que va al cine, pero luego hay pelis a las que va mucha. Entonces, bueno. Mucha peli descubierta en plataformas, muchísima película. Yo entiendo que todos estamos en la religión de la iglesia del cine, pero no nos podemos negar la realidad del siglo XXI, que es que muchísima gente descubre cine 1 año, 2, 3, muchos años después de que se haya estrenado en salas, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno particular. O sea, es una pena que la afluencia a salas, obviamente, pues yo no sé si podrá remontar. Es algo complicado. O sea, yo a la gente le veo con cierta pereza, o más que pereza, también yo creo que es algo de sentido común. Si sabes que dentro de un par de meses, o en algunos casos incluso menos, vas a tener la película en casa por un precio mucho más ajustado, pues la gente no se espera. Y es un poco faena, ¿no? Lo único que montar el evento para que la gente quiera ir al cine en exclusiva a ese momento de estreno, pues no es tan sencillo. Eso necesita de mucho dinero o tiene que hacerse ahí un boca oído generalizado y surgen fenómenos que yo no creo que sean extensibles. O sea, pues lo de Sirat este año, por ejemplo, ha sido un fenómeno en ese sentido, ¿no? Pero ese tipo de cosas yo creo que eso no se pueden mecanizar. O sea, son acontecimientos que suceden de manera extraordinaria. Pero a mí me parece muy bonito lo que dices, que tengan esa vida larga las películas a través de las plataformas, que aunque no sea una sala de cine, pues pueda irla descubriendo mucha gente de muchos lugares distintos del territorio donde probablemente nunca la podrían haber llegado a ver y en tiempos completamente dispares, ¿no? Y eso está muy bien. El público, Xavi. Pues, a ver, para mí un error de base es comparar la experiencia. O sea, ir al cine es una experiencia colectiva, salir de casa es sustituirla por una comparación de coste de lo que me cuesta la entrada o me cuesta el abono a una plataforma. Me parece un reduccionismo que nos machaca como personas, porque no valora una experiencia colectiva y lo que supone estar rodeado de 200 personas y tener el teléfono apagado y hacer ese pacto con una sala de decir voy a centrarme aquí, no voy a ver nada más en mi vida durante este tiempo. Eso es el cine. En casa ver una película es cine también, pero es otra cosa. Entonces, si no ponemos eso en valor, ya hemos perdido la batalla, porque va a ser más cómodo en casa, va a ser más barato, encima vas a poder ir al frigorífico y puedes parar en cualquier momento y decides en qué versión la oyes, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, intentemos defenderlo desde ahí, ¿no? Igual, en cuanto a tipología de público, a nosotros nos gusta hacer pelis que toquen, que lleguen y que se queden dentro, y vemos que nos responde mejor generalmente un público adulto. Tenemos que conseguir generar ese efecto en los jóvenes. Cómo entrar y cómo tocarles donde tengan la fibra con historias que luego se las lleven y les acompañen y digan, joder, esta peli no sé qué tiene que me está haciendo pensar o me está haciendo ver las cosas diferentes y demás, ¿no? Pero llegar a los jóvenes hoy en día es un reto mayúsculo y ya no es un problema de las plataformas, es un problema de las nuevas tecnologías, es un problema de la sociedad. Pero bueno, si nos damos por vencidos, pues se acabó el partido, así que habrá que seguir. Y Marian, acabamos contigo. Bueno, reivindicar el ritual de ir a la sala de cine, porque todos sabemos que es una gozada y que es una experiencia que te guste más o menos lo que sea la película, es que la experiencia en sí merece la pena, y eso se ve en el festival, que se agotan todas las entradas desde el primer día que se ponen a la venta y se vuelve todo el mundo loco por ver cualquier cosa, o sea, lo que quede, ¿no? Y luego unas cosas, la gente sale, los espectadores, y este es un festival de espectadores, de público, les gustará más, les gustará menos, pero salen felices de vivir esa experiencia y de comentarlo y de, ¿no?, luego irse al bar, al pincho y hablar de lo que han visto, de lo que han dejado ver. Entonces, reivindicar ese acto que es pues eso, una gozada. Y luego el tema con las películas que hacemos son muy diversas. Cada uno entre nuestras propuestas de películas y cada uno también de las propias que hacemos muy, muy diversas. El público es también muy diverso. El tema es cómo comunicas y cómo se entera ese público que está ahí, es potencial, que puede conectar con tu peli, de que existe. Y ahí es donde, cuando no tienes una fuerza financiera grande, porque no tienes un gran presupuesto de P&A, una gran distribuidora, y es donde te tienes que volver loco
para buscar otras vías alternativas de llamar la atención y que el público se entere que estás o en la sala o luego en aquella plataforma, que también a veces cuesta. Y bueno, pues ahí es el esfuerzo y el buscar también esas vías, esos festivales, y que me parece también muy importante reivindicar todo el circuito de festivales que también hacen una labor brutal para permitirnos dar a conocer, ¿no? Para nosotros San Sebastián en ese sentido es fundamental. Pues hemos propuesto unos cuantos temas, ¿eh? Han salido unas cuantas cosas, no nos vamos a aburrir de debatir en los próximos años. Esperemos seguirlo haciendo aquí en Donosti muchas veces más. Marian Fernández, Xavier Berzosa, Koldo Zuazuana y Cari Piña, gracias por venir aquí en Nótico. Suerte con vuestras respectivas hijas e hijos, que son las películas. Que os vaya muy bien. Gracias. Es que ricasco. En esta mesa redonda hemos debatido sobre el cine, sobre Euskadi, en esta colaboración con Cine Euskadi, en esta mesa redonda de la UNA. Ya sabéis que somos Quinótico, estamos en el set exterior de Quinótico en la Plaza Oquendo, patrocinado por Repsol. Cada día a la 1 de la tarde en el festival tenemos una mesa redonda, mañana será la última, con guionistas, a ver qué nos cuentan. Y a las 6 de la tarde nuestro podcast diario, así que venid a ver el cine en primera persona. Gracias.